Aquí estoy, en esta habitación que huele a limpio y a soledad, mirando por la ventana cómo el sol se pone sobre los tejados de Barcelona. Cada atardecer es un recordatorio de los días que se van y de los que ya no volverán. Me llamo Antonia, tengo 82 años, y esta es mi casa ahora, una residencia de ancianos en las afueras, un lugar que mis hijos eligieron para mí. Dicen que es por mi bien, que aquí estoy cuidada, que tengo compañía, pero la verdad es que nunca me he sentido tan sola. Si alguna vez os habéis sentido así, o si simplemente queréis escuchar la historia de una madre que lo dio todo, os pido que os suscribáis al canal, le deis a me gusta y me digáis desde qué ciudad o país me escucháis. Saber que no estoy sola, aunque sea en la distancia, me reconforta más de lo que podéis imaginar. Recuerdo cuando mi casa, la de verdad, la que yo construí con mi marido y llené de risas y trajín, era un hervidero. Mis 2 hijos, Miguel y Elena, eran mi mundo. Desde que enviudé joven, ellos fueron mi razón de ser. Me desviví por ellos, trabajé sin descanso, limpiando casas ajenas, cosiendo hasta altas horas de la madrugada para que no les faltara de nada. No quería que pasaran las penurias que yo había pasado. Mi mayor deseo era verlos felices, realizados, con sus propias familias, y lo conseguí, o eso creía. Miguel, el mayor, siempre fue más reservado pero muy trabajador. Se casó con una buena mujer, tuvieron 2 hijos. Elena, la pequeña, era la alegría de la casa, siempre con una sonrisa. Ella también formó su familia, con un marido encantador y una niña preciosa. Mis nietos, ¡ay, mis nietos! Eran la luz de mis ojos. Los fines de semana, mi casa se llenaba de vida. Paellas en el jardín, juegos, gritos de alegría. Yo era la abuela feliz, la matriarca, el pilar de la familia. Me sentía plena, orgullosa de lo que habíamos construido. Pero como el otoño que llega sin avisar y tiñe de melancolía los paisajes, las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran pequeñas señales, casi imperceptibles. Las visitas de mis hijos se hicieron menos frecuentes. Mamá, es que estamos muy liados. Mamá, los niños tienen actividades. Mamá, el trabajo nos absorbe. Yo lo entendía, claro. La vida moderna es así, pensaba. Pero el corazón de una madre es un detector infalible de ausencias. Las llamadas se acortaron, los mensajes se espaciaron. De repente, mis nietos, que antes venían corriendo a abrazarme, parecían más distantes, más ocupados con sus pantallas. Un día, Miguel me dijo que quizás sería bueno que me planteara vivir en un sitio donde tuviera más compañía, donde no estuviera sola. Mamá, ya no estás para subir escaleras, y la casa es muy grande para ti sola, me decía. Elena, por su parte, asentía con la cabeza, añadiendo que aquí tendrías actividades, gente de tu edad, no te sentirías tan aislada. ¿Aislada? ¿Aislada de quién? ¿De ellos? La verdad es que me sentía aislada precisamente por su falta de presencia. Me resistí, claro que me resistí. Esa casa era mi vida, mis recuerdos, el eco de mi marido, pero ellos insistieron, con esa dulzura que esconde una firmeza inquebrantable. Me hablaban de mi seguridad, de mi bienestar. Me mostraron folletos de residencias, todas muy bonitas, con jardines, salas de lectura, enfermeras 24 horas. Al final cedí. No quería ser una carga, no quería que se sintieran obligados. Pensé que si era por mi bien, por su tranquilidad, lo haría. Quizás así volverían a estar cerca, a visitarme con más frecuencia, a sentirse menos agobiados. Me mudé hace casi 3 años. Al principio venían. Los primeros meses, cada fin de semana, traían a los nietos, me contaban sus cosas. Yo me esforzaba por adaptarme, por sonreír, por decirles que estaba bien, que me gustaba el sitio. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando de nuevo. Un fin de semana sí, otro no. Luego una vez al mes. Ahora no recuerdo la última vez que los vi a los 2 juntos. Miguel viene de vez en cuando, un rato, con prisa. Elena me llama por teléfono, pero siempre tiene algo que hacer. Mis nietos, que ya son adolescentes, no vienen. Dicen que tienen exámenes, que tienen planes con sus amigos. Y aquí estoy, rodeada de gente, sí, pero en una soledad que me oprime el pecho. Me pregunto dónde me equivoqué. ¿Fui demasiado blanda?
demasiado exigente. Les di demasiado hasta el punto de que no valoraron nada. A veces, por las noches, cuando el silencio de la residencia es más profundo, me pongo a recordar cada sacrificio, cada desvelo, cada renuncia que hice por ellos, y no encuentro la respuesta. Solo siento este vacío, esta pena que me acompaña como una sombra, que fue de la familia que tanto amé, que tanto construí. Aquí estoy, en esta habitación que huele a limpio y a soledad, mirando por la ventana cómo el sol se pone sobre los tejados de Barcelona. Cada atardecer es un recordatorio de los días que se van y de los que ya no volverán. Me llamo Antonia, tengo 82 años y esta es mi casa ahora, una residencia de ancianos en las afueras, un lugar que mis hijos eligieron para mí. Dicen que es por mi bien, que aquí estoy cuidada, que tengo compañía, pero la verdad es que nunca me he sentido tan sola. Si alguna vez os habéis sentido así, o si simplemente queréis escuchar la historia de una madre que lo dio todo, os pido que os suscribáis al canal, le deis a me gusta y me digáis desde qué ciudad o país me escucháis. Saber que no estoy sola, aunque sea en la distancia, me reconforta más de lo que podéis imaginar. Recuerdo cuando mi casa, la de verdad, la que yo construí con mi marido y llené de risas y trajín, era un hervidero. Mis dos hijos, Miguel y Elena, eran mi mundo. Desde que enviudé joven, ellos fueron mi razón de ser. Me desviví por ellos. Trabajé sin descanso, limpiando casas ajenas, cosiendo hasta altas horas de la madrugada para que no les faltara de nada. No quería que pasaran las penurias que yo había pasado. Mi mayor deseo era verlos felices, realizados, con sus propias familias. Y lo conseguí, o eso creía. Miguel, el mayor, siempre fue más reservado, pero muy trabajador. Se casó con una buena mujer, tuvieron 2 hijos. Elena, la pequeña, era la alegría de la casa, siempre con una sonrisa. Ella también formó su familia, con un marido encantador y una niña preciosa. Mis nietos, ¡ay, mis nietos! Eran la luz de mis ojos. Los fines de semana mi casa se llenaba de vida. Paellas en el jardín, juegos, gritos de alegría. Yo era la abuela feliz, la matriarca, el pilar de la familia. Me sentía plena, orgullosa de lo que habíamos construido. Pero, como el otoño que llega sin avisar y tiñe de melancolía los paisajes, las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran pequeñas señales, casi imperceptibles. Las visitas de mis hijos se hicieron menos frecuentes. Mamá, es que estamos muy liados. Mamá, los niños tienen actividades. Mamá, el trabajo nos absorbe. Yo lo entendía, claro. La vida moderna es así, pensaba. Pero el corazón de una madre es un detector infalible de ausencias. Las llamadas se acortaron, los mensajes se espaciaron. De repente mis nietos, que antes venían corriendo a abrazarme, parecían más distantes, más ocupados con sus pantallas. Un día, Miguel me dijo que quizás sería bueno que me planteara vivir en un sitio donde tuviera más compañía, donde no estuviera sola. Mamá, ya no estás para subir escaleras, y la casa es muy grande para ti sola, me decía. Elena, por su parte, asentía con la cabeza, añadiendo que aquí tendrías actividades, gente de tu edad, no te sentirías tan aislada. ¿Aislada? ¿Aislada de quién? ¿De ellos? La verdad es que me sentía bananizlada precisamente por su falta de presencia. Me resistí, claro que me resistí. Esa casa era mi vida, mis recuerdos, el eco de mi marido. Pero ellos insistieron, con esa dulzura que esconde una firmeza inquebrantable. Me hablaban de mi seguridad, de mi bienestar. Me mostraron folletos de residencias, todas muy bonitas, con jardines, salas de lectura, enfermeras 24 horas. Al final cedí. No quería ser una carga. No quería que se sintieran obligados. Pensé que, si era por mi bien, por su tranquilidad, lo haría. Quizás así volverían a estar cerca, a visitarme con más frecuencia, a sentirse menos agobiados. Me mudé hace casi 3 años. Al principio, venían. Los primeros meses, cada fin de semana. Traían a los nietos, me contaban sus cosas. Yo me esforzaba por adaptarme, por sonreír, por decirles que estaba bien, que me gustaba el sitio. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando de nuevo. Un fin de semana sí, otro no. Luego una vez al mes. Ahora no recuerdo la última vez que los vi a los 2 juntos.
Miguel viene de vez en cuando, un rato, con prisa. Elena me llama por teléfono, pero siempre tiene algo que hacer. Mis nietos, que ya son adolescentes, no vienen. Dicen que tienen exámenes, que tienen planes con sus amigos. Y aquí estoy, rodeada de gente, sí, pero en una soledad que me oprime el pecho. Me pregunto dónde me equivoqué. Fui demasiado blanda, demasiado exigente. Les di demasiado, hasta el punto de que no valoraron nada. A veces por las noches, cuando el silencio de la residencia es más profundo, me pongo a recordar cada sacrificio, cada desvelo, cada renuncia que hice por ellos, y no encuentro la respuesta. Solo siento este vacío, esta pena que me acompaña como una sombra. ¿Qué fue de la familia que tanto amé, que tanto construí? Esa pregunta, ¿qué fue de la familia?, me persigue cada día. Me devuelve a los meses previos a mi traslado, cuando la casa aún era mía, aunque ya no se sintiera del todo así. La rutina en mi hogar de toda la vida era sencilla. Me levantaba temprano, preparaba mi café con leche y me sentaba en la cocina a leer el periódico, aunque mis ojos ya no fueran los de antes. Luego, un paseo corto por el barrio, la compra en la tienda de la esquina y por la tarde, la radio, un poco de costura o la televisión. Era una vida tranquila, sí, pero llena de pequeños placeres y, sobre todo, de la esperanza de las visitas de mis hijos. Recuerdo una tarde, hará unos 4 años, cuando Miguel vino a verme. Estaba más serio de lo habitual. Se sentó en el sofá y me miró con una expresión que no supe descifrar. «Mamá, ¿has pensado alguna vez en reformar la casa?», me preguntó de repente. Me sorprendió la pregunta. «¿Reformar? ¿Para qué, hijo? La casa está bien, es vieja, sí, pero está cuidada. Y yo ya no estoy para obras». Él se encogió de hombros. «Bueno, es que el mercado inmobiliario está muy bien ahora. Una casa como esta, con jardín, en esta zona. Si se le hiciera una buena reforma, su valor se dispararía». Lo miré, extrañada. Nunca habíamos hablado de la casa en esos términos. Para mí era mi hogar, no una inversión. Pero yo no tengo intención de vender, Miguel. Esta es mi casa. Claro, mamá, claro. Solo lo decía por si algún día te lo planteabas. Podrías tener un buen capital para vivir más desahogada o para lo que quisieras. Su tono era casual, pero sus ojos evitaban los míos. Me dejó una sensación rara, como si hubiera algo más detrás de sus palabras. Poco después, Elena también empezó con comentarios similares. Un domingo, mientras comíamos el cocido que tanto le gustaba, me dijo: «Mamá, no te agobia tener que limpiar una casa tan grande. Yo con mi piso ya tengo bastante. ¿Y el jardín? ¿Quién te lo cuida ahora? El jardinero viene una vez al mes, hija. Y la casa la limpio poco a poco. No es tanto trabajo para mí». Ella suspiró. «Ya, pero piensa en el futuro. Si te pasara algo, ¿quién se encargaría? Miguel y yo estamos muy ocupados. Y la casa, tal como está, es un gasto. El IBI, las reparaciones, todo sube». Sus palabras me dolieron. Un gasto. Mi casa, un gasto. Era el legado de mi marido, el lugar donde habíamos criado a nuestros hijos. Empecé a sentir una punzada de incomodidad. ¿Por qué de repente les preocupaba tanto el valor de la casa o los gastos? Las visitas se hicieron más tensas. Ya no eran solo risas y anécdotas. Siempre había un comentario velado sobre mi edad, sobre la casa, sobre mi soledad. Una tarde Miguel vino con unos papeles. Eran de una agencia inmobiliaria. «Mamá, solo para que veas, he pedido una valoración orientativa de la casa. Mira, si la vendieras, tendrías una cantidad importante. Podrías vivir como una reina». Sentí un escalofrío. «¿Pero por qué me enseñas esto, hijo? ¿Acaso crees que estoy mal de dinero? Siempre he sido ahorradora y tengo mi pensión». «No, no es eso, mamá. Es por tu comodidad. Imagínate, sin preocupaciones, sin tener que mantener esto. Podrías irte de viaje, hacer lo que quisieras». Sus palabras sonaban a promesa, pero en mi interior algo se encogía. Era como si me estuvieran preparando para algo, como si la casa, mi casa, ya no fuera mía del todo en sus mentes. Empecé a observar sus gestos, sus miradas, cuando hablaban entre ellos por teléfono. Si yo entraba en la habitación, a veces bajaban la voz o cambiaban de tema. Un día encontré a Elena en el salón, mirando con detenimiento el techo. «¿Qué miras, hija?», le pregunté. Ella dio un pequeño salto, como si la hubiera pillado en algo. «Nada, mamá».
Solo pensaba que esta viga de madera está un poco antigua. Habría que revisarla. Está perfecta, Elena. Mi marido la puso él mismo. Sí, sí, claro. Pero los años pasan para todo, ¿verdad? Su sonrisa era forzada y sus ojos se desviaron hacia la ventana. La tensión se hizo más palpable. Mis hijos, que antes me contaban todo, ahora parecían tener secretos. Sus conversaciones se volvieron más crípticas, llenas de medias palabras. Yo intentaba preguntar, indagar, pero siempre me daban evasivas. No te preocupes, mamá. Son cosas nuestras. No te líes la cabeza. Una noche no pude dormir. Me levanté y fui a la cocina a beber un vaso de agua. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared. De repente, escuché un ruido en el salón. Pensé que quizás había dejado una ventana abierta. Me acerqué despacio y vi una luz tenue. Miguel estaba allí, sentado en el suelo, con unos planos desplegados. Eran planos de mi casa. Estaba hablando por teléfono en voz baja. Sí, sí, la tasación está hecha. El valor es bueno, muy bueno. Con una pequeña reforma podríamos sacarle mucho más. Pero hay que convencerla. Ya sabes cómo es mamá con sus cosas. Sí, lo sé, pero es la única solución. No podemos seguir así. Necesitamos ese dinero, Elena. Es la única manera de salir del apuro. Mi corazón se detuvo. ¿Dinero? ¿Apuro? ¿La única solución? Me quedé petrificada en el umbral. El vaso de agua temblaba en mis manos. No pude escuchar más. Me di la vuelta y volví a mi cama, con el alma encogida. Aquella noche no dormí ni un minuto. La imagen de Miguel con los planos, susurrando sobre la única solución y el apuro, se grabó a fuego en mi mente. Empecé a entender que la casa no era solo un gasto o una comodidad para ellos. Era algo más, algo que necesitaban. Y yo, su madre, era el obstáculo. A la mañana siguiente, cuando Miguel se despidió, me miró con una sonrisa forzada. «Mamá, ¿has dormido bien?» Yo solo pude asentir, con la garganta seca. Él no sabía que yo había escuchado. O quizás sí, y por eso su mirada era tan... ¿culpable? No lo sé. Lo único que sabía era que la verdad, la verdadera razón por la que querían que me fuera de mi casa, empezaba a asomarse. Y era mucho más dolorosa de lo que jamás habría imaginado. Y lo peor de todo, era que no sabía cómo enfrentarme a ello, ni qué hacer con esa terrible sospecha que me carcomía por dentro. Lo único que sabía era que la verdad, la verdadera razón por la que querían que me fuera de mi casa, empezaba a asomarse, y era mucho más dolorosa de lo que jamás habría imaginado. Y lo peor de todo era que no sabía cómo enfrentarme a ello, ni qué hacer con esa terrible sospecha que me carcomía por dentro. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Cada vez que Miguel o Elena venían, los observaba con una nueva lente, una que distorsionaba sus sonrisas y convertía sus palabras amables en ecos de aquella conversación nocturna. La casa, que antes era mi refugio, se había transformado en un campo de batalla invisible, donde yo luchaba contra la traición de mis propios hijos. Intenté ser sutil. Una tarde, mientras Elena me ayudaba a doblar la ropa, le pregunté con la voz más inocente que pude: «Hija, ¿sabes si Miguel está bien? Lo noto un poco preocupado últimamente». Ella se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos. «Ay, mamá, ya sabes cómo es Miguel. Siempre con 1000 cosas en la cabeza. El trabajo, los niños, la vida, vaya». «Sí, pero me pareció oírle hablar de un apuro. ¿Le pasa algo grave?» Elena dejó caer una camisa al suelo y se agachó a recogerla, tardando más de lo necesario. Cuando se incorporó, su rostro estaba un poco más pálido. «No, mamá, no te preocupes. Son cosas de la empresa, ya sabes. Pequeños baches que se solucionan. Nada que deba quitarte el sueño». Su tono era demasiado rápido, demasiado tranquilizador. Era la misma evasión de siempre, pero ahora, con la información que tenía, sonaba a mentira. Mi corazón se encogió. ¿Por qué no podían ser honestos conmigo? ¿Acaso pensaban que era una vieja senil que no se daría cuenta? La rabia empezó a mezclarse con la tristeza. Recordé las noches que pasé cosiendo a la luz de una bombilla, con los dedos doloridos, para que ellos tuvieran los mejores cuadernos, los zapatos nuevos. Recordé cuando Miguel se rompió una pierna jugando al fútbol y yo no me separé de su lado en el hospital, durmiendo en una silla incómoda.
o cuando Elena tuvo la varicela, y yo me pasé días enteros aplicándole lociones para aliviarle el picor, cantándole para que no llorara. ¿Era así como me pagaban ahora, con mentiras y planes a mis espaldas? La presión para que me fuera de la casa se intensificó. Ya no eran solo sugerencias. Empezaron a venir con más folletos de residencias, con más argumentos sobre mi bienestar. Mamá, mira esta. Tiene piscina climatizada y un médico las 24 horas, me decía Miguel, señalando una foto brillante. Pero yo no necesito piscina, hijo. Y el médico, si me pongo mala. Ya me lleváis al ambulatorio, como siempre. Sí, pero es que no siempre podemos estar disponibles, mamá. Tú sabes que tenemos nuestras vidas. Y no queremos que te pase nada estando sola. La palabra sola me taladraba el alma. Me sentía sola con ellos, no sin ellos. Un día Elena vino con su marido, Carlos. Él siempre había sido un hombre amable, pero esa tarde lo noté incómodo con la mirada baja. Antonia, hemos estado hablando, empezó Elena, con un tono que no me gustó nada. Creemos que es hora de que tomes una decisión. La casa es un problema. ¿Un problema? Mi casa es un problema. Mi voz se alzó un poco a pesar de mí misma. No, mamá, no es eso. Intervino Carlos con suavidad. Es que es una casa muy grande para una sola persona, y los gastos de mantenimiento son elevados. Miguel y Elena están pasando por un momento delicado, económicamente hablando. Ahí estaba, la verdad, asomando por fin, aunque fuera a través de la boca de mi yerno. Miré a Elena, que evitaba mi mirada, jugueteando con un botón de su chaqueta. ¿Un momento delicado?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Pero si Miguel siempre ha tenido un buen trabajo, y tú también, Elena. Elena levantó la vista con los ojos vidriosos. Mamá, es que la empresa de Miguel no va bien. Ha habido despidos y él está con un ERE temporal. Y yo tuve que dejar mi trabajo para cuidar a la niña, que tuvo unos problemas de salud. Estamos muy justos, mamá, muy justos. La confesión me golpeó como un jarro de agua fría, no por la noticia de sus problemas que me dolía en el alma, sino por el hecho de que me lo hubieran ocultado. ¿Por qué? ¿Por qué no habían venido a mí antes? Yo siempre les había ayudado en todo. ¿Y por qué no me lo habéis dicho antes?, les pregunté con la voz temblorosa. Yo tengo mis ahorros. Podría haberos ayudado. Miguel, que había estado en silencio hasta entonces, entró en la sala. No queríamos preocuparte, mamá. Y tus ahorros son para ti. Pero la casa es otra cosa. Si la vendemos podríamos salir del agujero. Y tú, con el dinero de la venta, podrías vivir sin preocupaciones en una residencia, con todo pagado. La frase, con todo pagado, resonó en mi cabeza. Era un trato, mi casa por su salvación, mi hogar, el lugar donde había vivido 70 años, reducido a una transacción para solucionar sus problemas. Sentí una punzada de dolor tan aguda que me costó respirar. ¿Así que queréis venderme la casa?, pregunté con la voz apenas un susurro. Elena se acercó a mí, intentando tomarme la mano, pero yo la aparté. No, mamá, no es venderte. Es buscar una solución para todos. Para ti, para que estés cuidada y acompañada, y para nosotros, para que podamos salir adelante. ¿Y qué pasa con mis recuerdos? ¿Con mi vida aquí? ¿Con el jardín que plantó vuestro padre? ¿Todo eso no vale nada? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, quemándome la piel. Miguel se sentó a mi lado, con una expresión de falsa compasión. Mamá, los recuerdos los llevas en el corazón. La casa es solo un edificio. Y piensa en los nietos. Si nosotros estamos bien, ellos también lo estarán. No queremos que sufran por nuestros problemas. Esa fue la estocada final. Mis nietos, siempre mis nietos, sabían dónde golpear. La idea de que mis nietos pudieran sufrir por la situación de sus padres y que yo pudiera ser la solución, me destrozó. Me sentía acorralada, sin salida. Era mi deber de madre, de abuela, sacrificarse una vez más. Los días se convirtieron en semanas de discusiones veladas, de miradas esquivas, de un dolor sordo que me acompañaba a todas partes. Empecé a ver a mis hijos no como los niños que había criado, sino como dos extraños, dos personas que me estaban despojando de mi dignidad, de mi hogar, de mi propia identidad. Un día, Miguel me trajo los papeles de la venta. Ya habían encontrado un comprador. Todo estaba listo. Solo faltaba mi firma. Me senté en la mesa de la cocina.
la misma mesa donde había enseñado a mis hijos a leer y escribir, donde habíamos celebrado tantos cumpleaños. Mis manos temblaban mientras sostenía el bolígrafo. Miré los nombres de los compradores, unos desconocidos que pronto serían los dueños de mi vida. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó Elena, que estaba a mi lado, con una mano en mi hombro. Su voz sonaba suave, pero yo sentía el peso de su expectativa. «Sí, hija», le respondí con un hilo de voz. Solo estoy pensando en todo lo que hemos vivido aquí». Ella no dijo nada, solo apretó mi hombro, y yo, con el corazón roto, firmé. Firmé el papel que me arrancaba de mi hogar, que me condenaba a esta soledad impuesta. Firmé por ellos, por mis hijos, por mis nietos. Firmé mi propio destierro. Poco después, me trasladaron a esta residencia. Al principio, como os dije, venían, pero a medida que el tiempo pasaba y sus vidas se normalizaban gracias al dinero de mi casa, sus visitas se hicieron más esporádicas. La casa se vendió rápidamente. Nunca me dijeron cuánto sacaron exactamente, solo que fue suficiente para salir del apuro. Ahora, cuando los veo o cuando me llaman, noto una distancia, una frialdad que antes no existía. Es como si, al vender la casa, también hubieran vendido una parte de nuestra relación. Me hablan de lo bien que están, de los viajes que han hecho, de cómo han reformado sus propios pisos, y yo asiento, sonrío, pero por dentro siento un vacío inmenso. Una tarde, hace unos meses, Elena vino a verme. Estaba radiante, con un vestido nuevo y un aire de despreocupación que me hirió. «Mamá, ¿sabes? Miguel y yo hemos decidido invertir en un pequeño apartamento en la costa, para las vacaciones. Así los niños tienen un sitio donde ir en verano». La miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de rabia pura. «¿Un apartamento en la costa?», le pregunté con la voz más dura de lo que pretendía. «¿Y yo? ¿Yo dónde voy a ir en verano? Aquí a mirar la piscina climatizada que nunca uso». Ella se quedó en silencio. Su sonrisa se desvaneció. «Mamá, no seas así. Tú estás muy bien aquí. Tienes todo lo que necesitas». «¿Todo lo que necesito? ¿Sabes lo que necesito, Elena? Necesito a mis hijos. Necesito mi casa. Necesito sentir que no fui un estorbo, que no fui solo una propiedad que vender para solucionar vuestros problemas». Elena se levantó, visiblemente molesta. «Mamá, no es justo que digas eso. Nosotros te queremos, y esto lo hicimos por tu bien, para que estuvieras cuidada. ¿Por mi bien o por el vuestro?», le espeté, sin poder contenerme. Ella no respondió, solo me miró con una expresión de reproche como si yo fuera la ingrata, y en ese momento lo entendí todo. No había vuelta atrás. La brecha entre nosotros era un abismo, y lo peor de todo es que aún hoy, a pesar de todo, me pregunto si hice lo correcto, si mi sacrificio valió la pena, si ellos, mis hijos, alguna vez... Ella no respondió, solo me miró con una expresión de reproche como si yo fuera la ingrata, y en ese momento lo entendí todo. No había vuelta atrás. La brecha entre nosotros era un abismo, y lo peor de todo es que aún hoy, a pesar de todo, me pregunto si hice lo correcto, si mi sacrificio valió la pena, si ellos, mis hijos, alguna vez se arrepintieron. Esa tarde, después de que Elena se fuera, me quedé sentada en el sillón de mi habitación, con la mirada perdida en el jardín de la residencia. Las flores, tan bien cuidadas, tan perfectas, no tenían el aroma de las rosas que yo cultivaba en mi casa. No tenían el recuerdo de mi marido podándolas con esmero cada primavera. Todo aquí era bonito, sí, pero vacío, un decorado sin alma. La rabia que había sentido al hablar con Elena se transformó en una tristeza profunda, de esas que te calan hasta los huesos y te dejan sin aliento. Me sentía humillada, despojada, no solo de mi casa, sino de mi valor como madre. Había sido tan fácil para ellos deshacerse de mí, tan sencillo justificar su egoísmo con la excusa de mi bienestar. Recordé una conversación que tuve con mi vecina de toda la vida, Carmen, unos meses antes de la venta. Ella, que me conocía desde que era una niña, me había advertido: «Antonia, ten cuidado con lo que te dicen tus hijos. Los veo muy interesados en la casa últimamente. Y tú eres muy buena, muy confiada». Yo, en mi ceguera de madre, la había defendido. «Ay, Carmen, ¿qué dices? Mis hijos me quieren. Solo se preocupan por mí.
Ella había suspirado, con esa sabiduría que dan los años y las decepciones. Sí, te quieren, pero a veces el dinero cambia a las personas, Antonia. Y una casa como la tuya, en esta zona, vale mucho. En ese momento no quise creerla. Me dolía pensar que mis propios hijos pudieran tener intenciones ocultas. Pero ahora, las palabras de Carmen resonaban en mi cabeza como una profecía cumplida. Ella lo había visto, ella lo había sabido. Y yo, la ingenua, la que lo había dado todo, me había negado a ver la verdad. Los días se sucedían, monótonos y grises. Mis compañeros de la residencia, la mayoría, estaban en una situación similar. Hijos que venían poco, nietos que no venían. Compartíamos silencios, miradas de comprensión, pero nadie hablaba realmente de la herida abierta, de la traición. Era un pacto tácito de no remover el dolor ajeno, ni el propio, pero yo no podía callar mi dolor, no podía. Una tarde, durante la merienda, me senté junto a una señora, Pilar, que siempre me había parecido muy sensata. Pilar, le dije, con la voz apenas audible, necesito contarte algo. Siento que me ahogo. Ella me miró con sus ojos cansados pero amables. Cuéntame, Antonia, aquí estamos para eso. Y le conté todo, desde las primeras insinuaciones sobre la casa, hasta la conversación de Miguel con los planos, la confesión de Elena sobre sus problemas económicos y finalmente la firma de la venta. Le conté cómo me sentía, la rabia, la tristeza, la humillación. Pilar me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me tomó la mano. Antonia, lo que te han hecho tus hijos no tiene nombre. Es una injusticia. Te han usado, han vendido tu casa, tu vida, para solucionar sus problemas y te han dejado aquí, con la conciencia tranquila de que estás cuidada. Sus palabras tan directas, tan crudas, me golpearon con la fuerza de una verdad que yo misma me había negado a aceptar del todo. Me rompí a llorar sin poder contenerme. Las lágrimas, que había guardado durante tanto tiempo, brotaron sin control. Pero, ¿por qué, Pilar? ¿Por qué? Yo les di todo, mi vida entera. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Porque son egoístas, Antonia. Porque el dinero a veces es más fuerte que el amor filial. Y porque tú, mi querida Antonia, eres demasiado buena, demasiado madre. Y ellos se han aprovechado de eso. Esa conversación con Pilar fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que no estaba loca, de que mi dolor era real y justificado. No era una vieja quejica, sino una madre traicionada. Y esa comprensión, aunque dolorosa, me dio una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: indignación. Decidí que no podía seguir así, sumida en la pena. Tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Quería que supieran el daño que me habían hecho. Quería que al menos se enfrentaran a la verdad. La siguiente vez que Miguel vino a verme, lo recibí con una frialdad que lo descolocó. Él, acostumbrado a mi sonrisa y a mis preguntas sobre su vida, se encontró con una madre distante, con los ojos fijos en él. Mamá, ¿te pasa algo? Te veo rara. Sí, Miguel, me pasa algo. Me pasa que estoy cansada de vuestras mentiras. Su rostro se puso pálido. ¿Mentiras, mamá? ¿De qué hablas? Hablo de la casa, hijo. Hablo de vuestros problemas económicos. Hablo de cómo me convencisteis para vender mi hogar, mi vida, para que vosotros pudierais salir de vuestros apuros. ¿Y ahora qué? Un apartamento en la costa. Esa era la urgencia, Miguel. Un capricho. Él intentó defenderse, balbuceando excusas. Mamá, no es así. Las cosas se complicaron y el apartamento es una inversión para el futuro de los niños. El futuro de los niños y el mío, Miguel. Mi futuro es este: una habitación en una residencia, esperando vuestras visitas que nunca llegan. ¿Creéis que soy tonta? ¿Creéis que no me doy cuenta de lo que habéis hecho? Mi voz se elevó, cargada de toda la frustración y el dolor acumulados. Algunos residentes que pasaban por el pasillo se detuvieron, curiosos. Miguel se puso visiblemente nervioso. Mamá, por favor, no hables así. La gente nos está mirando. Que miren, que sepan lo que habéis hecho, que sepan cómo una madre se sacrifica por sus hijos y cómo esos hijos la abandonan cuando ya no les es útil. Miguel se levantó de golpe con el rostro enrojecido. Basta, mamá. No tienes derecho a hablarme así. Nosotros te queremos y te pusimos aquí por tu bien. ¿Por mi bien?
o por el vuestro. Decidme la verdad, Miguel. Miradme a los ojos y decidme que no vendisteis mi casa para vuestro propio beneficio. Él no pudo. Bajó la mirada. Sus hombros se encogieron. El silencio en la habitación era ensordecedor, y en ese silencio, su culpa era más ruidosa que cualquier grito. «Mamá, yo no puedo con esto ahora», dijo, con la voz quebrada. «Me tengo que ir». Y se fue. Salió de la habitación a toda prisa, sin mirar atrás. Me dejó allí, temblorosa, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Había soltado la verdad, había confrontado a mi hijo, pero la Victoria no sabía a nada, solo a más dolor. Después de aquello, las visitas de Miguel se hicieron aún más esporádicas. Elena, al enterarse de la discusión, me llamó por teléfono, furiosa. «Mamá, ¿qué le dijiste a Miguel? Está destrozado. No es justo que le eches en cara todo eso. Nosotros hicimos lo que pudimos, lo que pudisteis o lo que os convenía», le respondí con la voz firme. «La verdad duele, Elena, pero es la verdad». Ella colgó el teléfono, y desde entonces sus llamadas también se espaciaron. Mis nietos, por supuesto, no sabían nada de todo esto. Para ellos, la abuela Antonia estaba bien en la residencia, y sus padres eran los héroes que les habían comprado un apartamento en la costa. A veces me pregunto si ellos, mis hijos, alguna vez se detienen a pensar en mí, en la mujer que les dio la vida, que les dio todo, si alguna vez sienten un atisbo de remordimiento, o si simplemente han borrado de su mente la imagen de su madre en su casa, para no entorpecer su nueva vida, su vida construida sobre mis ruinas. Si esta historia os ha tocado el corazón, si os ha hecho reflexionar sobre el valor de la familia y el sacrificio de una madre, os pido que os suscribáis al canal, le deis a me gusta y me digáis desde qué ciudad o país me estáis escuchando. Vuestros comentarios son mi única compañía en esta soledad. Y yo sigo aquí, mirando por la ventana, esperando algo que sé que quizás nunca llegará. Una disculpa, un reconocimiento o simplemente un abrazo sincero. Pero la verdad es que, a estas alturas, ya no sé si lo que más me duele es su abandono o la terrible certeza de que, para ellos, yo fui solo. Ella no respondió, solo me miró con una expresión de reproche, como si yo fuera la ingrata, y en ese momento lo entendí todo. No había vuelta atrás. La brecha entre nosotros era un abismo, y lo peor de todo es que aún hoy, a pesar de todo, me pregunto si hice lo correcto, si mi sacrificio valió la pena, si ellos, mis hijos, alguna vez se arrepintieron, o si simplemente para ellos yo fui solo una carga, un obstáculo en su camino hacia una vida mejor. Esa última conversación con Elena, su silencio al colgar, fue como el golpe final. Me sentí vacía, despojada de cualquier esperanza de reconciliación. La rabia se había consumido, dejando solo una ceniza fría de resignación. Pero, ¿resignación a qué? ¿A vivir el resto de mis días en esta jaula dorada, esperando llamadas que no llegaban y visitas que solo me traían más dolor? No, no podía ser así. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Recordaba cada detalle, cada palabra, cada gesto, la sonrisa forzada de Miguel al hablar de la residencia, la mirada esquiva de Elena cuando le pregunté por sus problemas, la forma en que Carlos, mi yerno, había soltado la verdad a medias. Todo encajaba ahora, como piezas de un puzzle macabro. Me habían manipulado, me habían engañado y, lo peor de todo, me habían hecho sentir culpable por su propia ambición. Una mañana, mientras desayunaba en el comedor, Pilar se sentó a mi lado. Me miró con esa compasión silenciosa que solo los que han vivido algo similar pueden ofrecer. «Antonia, te veo muy pensativa. ¿Estás bien?» «No, Pilar, no estoy bien. Estoy harta. Harta de sentirme una víctima. Harta de su silencio. Harta de esta soledad impuesta». Pilar me tomó la mano, apretándola suavemente. «¿Y qué vas a hacer, Antonia? ¿Vas a seguir así?» Esa pregunta me golpeó. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer una anciana como yo, sin casa, sin voz, en una residencia? Pero entonces, una idea, una chispa de dignidad, se encendió en mi interior. Tenía algo que ellos no me habían quitado, mi voluntad, mi capacidad de decidir sobre lo poco que me quedaba. «No, Pilar», le dije,
con una determinación que me sorprendió a mí misma. No voy a seguir así. Voy a hacer algo. ¿El qué, Antonia? Voy a cambiar mi testamento. Pilar me miró. Sus ojos se abrieron un poco. Eso sí que es una decisión, Antonia. ¿Estás segura? Más que nunca. Ellos pensaron que, al vender la casa, ya no me quedaba nada. Pero se equivocan. Me quedan mis pequeños ahorros, los que guardé para mi entierro y para alguna emergencia. Y me queda mi dignidad. Y no voy a dejar que se salgan con la suya del todo. Esa misma tarde, pedí a la administración de la residencia que me pusieran en contacto con un abogado. Al principio, la trabajadora social me miró con extrañeza. Señora Antonia, ¿un abogado? ¿Para qué necesita usted un abogado? Para asuntos personales, señorita. Muy personales. Mi tono era firme, y ella, viendo mi determinación, no insistió. Unos días después, un joven abogado, muy amable, vino a verme. Le conté mi historia, con todos los detalles, sin omitir nada. Él me escuchó con atención, tomando notas. Cuando terminé, me miró con una expresión de tristeza. Señora Antonia, entiendo su dolor. Es una situación muy delicada. Legalmente, la venta de la casa fue un acto voluntario por su parte, al firmar los papeles. Es difícil revertir eso, pero en cuanto a su testamento, usted tiene plena libertad para disponer de sus bienes como desee. Quiero que todo lo que me quede, hasta el último céntimo, vaya a una causa benéfica, a una asociación que ayude a niños sin recursos o a ancianos abandonados, a cualquiera, menos a mis hijos. El abogado asintió. Entendido. Prepararé los documentos. ¿Quiere que les notifique a sus hijos sobre este cambio? ¿O prefiere que se enteren en su momento? Lo pensé por un momento. La idea de una confrontación directa me agotaba, pero la idea de que se enteraran después, cuando ya no pudiera ver sus caras, me parecía una victoria vacía. No, quería que lo supieran. Quería que sintieran el peso de su decisión. Quiero que se lo diga usted, señor abogado, que les explique que esta es la consecuencia de sus actos, que mi amor por ellos no es incondicional si viene acompañado de engaño y abandono. El abogado se comprometió a hacerlo. La semana siguiente, recibí una llamada de Miguel. Su voz estaba cargada de una furia que nunca le había oído. Mamá, ¿qué es esto que nos ha dicho el abogado? ¿Que has cambiado el testamento? ¿Que nos has desheredado? No os he desheredado, Miguel. Simplemente he dispuesto de mis bienes como he creído conveniente, como vosotros dispusisteis de mi casa. Pero mamá, eso es una locura. Somos tus hijos. Tenemos derecho a tu herencia. ¿Derecho? Y yo tenía derecho a mi casa, a mi tranquilidad, a la verdad. ¿Dónde estaban vuestros derechos cuando me pedisteis que firmara mi sentencia de destierro? Su silencio fue mi única respuesta. Un silencio cargado de impotencia y rabia. Mamá, no puedes hacernos esto. Piensa en los nietos. Piensa en lo que dirá la gente. La gente ya dirá lo que tenga que decir, Miguel. Y en cuanto a los nietos, ellos tendrán lo que vosotros les deis. Yo ya les di todo lo que pude, y vosotros lo vendisteis. La conversación terminó abruptamente, con Miguel colgando el teléfono. Poco después, Elena me llamó, con un tono más conciliador, pero igual de manipulador. Mamá, por favor, recapacita. Estamos dispuestos a hablar, a buscar una solución. No hagas esto, nos estás haciendo mucho daño. ¿Daño? ¿Sabes el daño que me habéis hecho vosotros, Elena? ¿Sabes lo que es sentirse traicionada por las personas a las que más quieres? ¿Sabes lo que es ver cómo tu vida se desmorona por la ambición de tus propios hijos? Ella empezó a llorar, o al menos a fingir que lloraba. Mamá, no es justo. Nosotros te queremos. Solo queríamos lo mejor para ti. No, Elena. Queríais lo mejor para vosotros, y para eso no os importó pisotear mi corazón. Colgué el teléfono. Sentí un temblor en las manos, pero también una extraña sensación de paz. Había hablado, había actuado, había recuperado un pedazo de mi dignidad. Las consecuencias fueron inmediatas y dolorosas. Mis hijos dejaron de venir. Las llamadas cesaron por completo. Era como si, al quitarles la esperanza de una herencia, también les hubiera quitado la obligación de fingir un cariño que ya no sentían. Algunos de mis antiguos vecinos, los que se enteraron de la situación, me enviaron cartas de apoyo. Carmen, mi vecina de toda la vida, vino a verme. Antonia, lo siento tanto. Tenías razón. Te han pagado con la misma moneda. No, Carmen.
le respondí con una sonrisa triste. Me han pagado con una moneda mucho más amarga, la de la indiferencia. La vida en la residencia siguió su curso, pero para mí algo había cambiado. Ya no esperaba sus visitas, ya no me aferraba a la ilusión de una reconciliación. Había aceptado la realidad, por dura que fuera. Mis hijos habían elegido su camino y yo había elegido el mío. Ahora, cuando miro por la ventana, ya no veo solo el jardín de la residencia. Veo el camino que he recorrido, las decisiones que he tomado. Y aunque la soledad sigue siendo una compañera constante, ya no es una soledad impuesta. Es una soledad elegida, una soledad con dignidad. A veces por las noches, cuando todo está en silencio, me pregunto si ellos, en sus apartamentos nuevos, en sus vacaciones en la costa, alguna vez piensan en la vieja Antonia. Si alguna vez se preguntan si el precio que pagaron por su comodidad valió la pena. Si alguna vez, en algún rincón de su corazón, sienten un atisbo de... Ella no respondió. Solo me miró con una expresión de reproche, como si yo fuera la ingrata. Y en ese momento lo entendí todo. No había vuelta atrás. La brecha entre nosotros era un abismo, y lo peor de todo es que aún hoy, a pesar de todo, me pregunto si hice lo correcto, si mi sacrificio valió la pena, si ellos, mis hijos, alguna vez se arrepintieron, o si simplemente, para ellos, yo fui solo una carga, un obstáculo en su camino hacia una vida mejor, si alguna vez, en algún rincón de su corazón, sienten un atisbo de remordimiento. La verdad es que nunca lo sabré. Después de aquella última conversación, el silencio se hizo absoluto. Mis hijos no volvieron a aparecer por la residencia. Ni una llamada, ni una tarjeta de Navidad, ni un mensaje en mi cumpleaños. Era como si me hubieran borrado de sus vidas, como si nunca hubiera existido. Al principio, ese silencio me dolía como una herida abierta, cada día un nuevo pinchazo en el alma. Pero con el tiempo, la herida cicatrizó, dejando una marca, sí, pero ya no sangraba. Aprendí a vivir con esa ausencia. Aprendí a encontrar consuelo en las pequeñas cosas, en las conversaciones con Pilar, en las tardes de lectura en la biblioteca de la residencia, en el sol que entraba por mi ventana cada mañana. Descubrí que la vida, incluso en sus últimos capítulos, podía seguir ofreciendo momentos de belleza y serenidad. Un día, mientras paseaba por el jardín, me encontré con la trabajadora social. Me informó que había recibido una carta del abogado. Mis hijos, al parecer, habían intentado impugnar mi testamento, alegando que yo no estaba en plenas facultades mentales cuando lo cambié. La trabajadora social me miró con una sonrisa de complicidad. No se preocupe, señora Antonia. El abogado ha presentado todos los informes médicos que demuestran su lucidez, y yo misma he testificado sobre su estado. No tienen ninguna posibilidad. Sentí una punzada de tristeza al escuchar aquello. Incluso después de todo seguían intentando sacar provecho. Seguían sin entender. Pero también sentí una extraña satisfacción. Había ganado. No una victoria de venganza, sino una victoria de dignidad. Había demostrado que no era una marioneta, que mi voluntad seguía intacta. Los años pasaron. Algunos de mis compañeros de la residencia se fueron, dejando un vacío que se llenaba con nuevas caras, nuevas historias. Yo seguía allí, observando el mundo desde mi ventana, con la sabiduría que solo los años y las experiencias amargas pueden dar. Un día recibí una carta. No era de mis hijos, era de la asociación benéfica a la que había legado mis ahorros. Me agradecían profundamente mi generosidad y me contaban cómo mi contribución ayudaría a construir un pequeño centro de día para ancianos sin recursos en un barrio humilde. Al leer aquello, sentí una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. Mis pequeños ahorros, mi último acto de voluntad, iban a servir para algo bueno, para ayudar a otros que, como yo, quizás se sentían solos o abandonados. Ese fue mi verdadero final feliz. No la reconciliación con mis hijos, que nunca llegó, sino la certeza de que mi vida, a pesar de todo el dolor, había tenido un propósito, que mi legado no sería una casa vendida por ambición, sino un acto de amor y solidaridad. He aprendido que el amor de una madre es inmenso, capaz de perdonar casi todo, pero también he aprendido que hay límites, que la dignidad de uno mismo no se puede negociar, que a veces soltar es la única forma de liberarse.
liberarse del rencor, de la expectativa, de la tristeza. Mis hijos eligieron su camino y yo elegí el mío, y aunque me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, que hubiéramos podido envejecer juntos con el cariño y el respeto que siempre soñé, la vida no siempre nos da lo que esperamos, pero sí nos da la oportunidad de decidir cómo reaccionamos, cómo nos levantamos después de cada caída. Y yo me levanté con la cabeza alta, con el corazón herido pero no roto. Y ahora aquí estoy, compartiendo mi historia con vosotros, porque creo que cada vida, cada experiencia, tiene una lección que ofrecer. Y la mía es esta: cuiden a sus mayores, valoren el amor incondicional y nunca, nunca permitan que nadie les quite su dignidad. Gracias por haberme escuchado, por haberme acompañado en este viaje. Vuestros comentarios, vuestro apoyo, han sido una luz en mi camino. Si esta historia os ha conmovido, os pido de corazón que os suscribáis al canal, le deis a me gusta y me digáis desde qué ciudad o país me estáis escuchando. Vuestras palabras son el eco de mi voz, la prueba de que mi historia no ha sido en vano. Y así, con la paz que da la aceptación y la esperanza de que mi experiencia sirva de algo, me despido. Recordad siempre que el amor verdadero es el que se da sin esperar nada a cambio y el que se valora por encima de cualquier interés.